Bueno, quería explicar o terminar de decir las cosas, algo que no pude hacer. Primero, algo que me he dado cuenta y que creo que fue un error mío, el de criticar a Disney antes de ver que iba a hacer buenos resultados. Porque fuera de coña, hace 4 años, o hace, claro, 2014 yo he hecho un video diciendo que lo más seguro que Disney se mandara a la mierda a todos. Y la mayoría que pensaba eso, todo el puto mundo en 2014 o 2014 acá en Latinoamérica pensaba eso, que iba a mandar a la mierda Disney, porque compró Marvel, todos los derechos de Marvel, todo lo que es Marvel, videojuegos, cómics, historias, autores, todo, todo. Pero no ha sido del todo, no digo que completamente bien, pero tampoco ha ido todo para la mierda. Y no sé si muchas personas reconocieron su tiempo, yo no, porque me he olvidado de ese tema, porque hace tiempo que no veo tele. Pero sí, joder, Disney ha hecho maravillas con Marvel, de hecho que sí. Eh, Buenas películas, de verdad buenas películas, buenas animaciones, buenas series. Y es algo que ha sorprendido a la mayoría y que se había olvidado de decirlo, de mencionarlo, ni siquiera. Pero es eso. Me he dado cuenta que tengo un poco más de madurez mental, al igual que la mayoría, o espero que la mayoría entienda esto desde un punto de vista maduro. Es difícil contentar a todo el mundo, es difícil darle a todo el mundo lo que ellos quieren ver. Obviamente los fans van a querer ver algo que esté relacionado mucho al cómic, o sea, que sigue metódicamente todo lo que es el cómic, y la gente que no sabe, pues va a querer ver efectos especiales. Entonces, es difícil para un director intentar, o un grupo, intentar contentar a todo el mundo. Yo lo entiendo desde ese punto de vista. Yo sí estudio comunicaciones, algo tengo de el esfuerzo que se tiene a hacer una producción tan masiva, años, horas, horas y horas y horas y horas y horas, mejorando y mejorando, mejorando, para que salgan bien las cosas. Y he visto buenos resultados en muchísimas películas de Disney que van a ver acá, que sí voy a lanzar ahorita para imágenes. Muchísimo geniales películas que he visto de Disney sobre la Marvel. Y es difícil también porque no puedes contentar a todo el mundo porque eventualmente los héroes de la Marvel no sirven una historia nada más. Mira cómo miro la cámara. Una historia. Sí, muchas historias aleatorias, escritas por diferentes personas. Entonces, un héroe... esto es bueno y malo porque generas un mundo mucho más global de este personaje, como los Spider-Man, como la mayoría de los héroes de la Marvel. Pero a la vez no tienes una línea de cuál seguir, porque eventualmente, si lo escribieron, hay un montón de líneas, por decir, de realidad donde puede caminar este personaje. Infinidades de realidades escritas por infinidades dijo, escritas por infinidades de dibujantes o de personas que hacen ese tipo de cosas. Dibujan los cómics, de lo que hacen en los cómics. Diferentes historias, a eso me refiero. Pero la verdad es que han llevado esto bastante bien. De puta madre. Todo está genial excepto Star Wars. Star Wars me lo paso por el forro de los huevos. Todo es puta madre menos Star Wars. Star Wars es... No me gustó, es que no, hay algo en mí que odia demasiado Star Wars. Lo detesta, además. No me gusta. No es que la historia esté mal, pero... yo qué sé, tío, no me gusta. A mí me gusta vivir en lo antiguo. Me gusta vivir en tú te das fuerzas para ser un Jedi. Te sacas la mierda para ser un Jedi. Todos los días entrenando y entrenando hasta que seas el mejor. Pero en esto no pasa mucho acá, es mucho, hagámoslo todo con el poder del amor. Y no, yo no vivo de eso. Yo vivo de una historia que sepa contentar ese ego, ese ser que tienes ahí de forzarte y lograr un éxito y salvar al mundo. Como lo hizo, como hizo Luke en su tiempo, porque no Luke no salvó a nadie, como lo hizo Anakin en su tiempo, de hacer una revolución y toda la tontería. Desviándome del tema, Marvel ha mejorado mucho porque ahora tiene más ingresos y creo que aunque no es libre de hacer todo lo que él quiere, eh, son muy buenas las películas. Termina contentando mucho al público y son de puta madre. Están yendo por buen camino, esperemos que sigan así y que sean mejores películas. Es un comentario aparte mío, no es que yo quiera salirme mucho de los clavos, es una opinión mía, es una opinión. Espero que si conjugas conmigo, saca un like. Y si no, déjame tu opinión acerca de ¿es que estoy fallando o en qué cojones me estoy equivocando? Porque nadie es perfecto aquí en este mundillo. Pero sí que lo somos en el mundo de los superhéroes. Así que gracias hasta aquí. Muchísimas gracias con todos. Espero que este pequeño análisis haya sido reflexión.
y que apoyemos más a estos productos, que no solamente Disney para niños, también puede ser para niños un poco más grandes. Así que hasta aquí nomás. Hasta luego, guapos.